Trabajaba en 2 empleos para pagar el alquiler, hasta que mi abuela me preguntó, ¿por qué pagas por un apartamento que es tuyo? Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? El rostro de mi hermana palideció. Nunca imaginé que una simple cena familiar de Acción de Gracias en nuestro apartamento de Pittsburgh explotaría en una revelación que destrozó años de lucha que soporté sin saber la verdad. Soy Ashley Miller, tengo 27 años y trabajo en 2 empleos agotadores todos los días para reunir el dinero del alquiler que mi hermana mayor insistía en que yo cubriera sin importar qué. La mesa del comedor estaba llena del olor a pavo asado, relleno y pastel de calabaza, pero la conversación se mantuvo superficial, entrelazada con tensión. Nadie quería reconocerlo mientras los platos pasaban de un lado a otro. Mientras cortaba mi porción, compartí casualmente como esos turnos dobles sirviendo mesas hasta la medianoche y luego entregando paquetes al amanecer apenas me dejaban tiempo para dormir. Sin embargo, siempre transfería los $1,200 completos del alquiler el día primero, porque perder el lugar en Lawrenceville significaría empezar de cero después de perder a mis padres. Mi abuela, Evelyn, que viajó desde fuera de la ciudad para unirse a nosotras, se detuvo con el tenedor a medio camino y fijó sus ojos en mí antes de hacer la pregunta que cortó cada palabra en la mesa: ¿por qué estás pagando alquiler por un apartamento que te pertenece? El tiempo se ralentizó mientras mi pulso se aceleraba salvajemente en mi pecho, el tenedor cayó de mis dedos entumecidos mientras la confusión inundaba cada pensamiento, negándose a conectar. ¿Qué quieres decir?, balbuceé, con la voz quebrándose bajo el peso de su mirada firme, incapaz de entender cómo eso tenía sentido después de todos mis sacrificios. Mi hermana, Jessica, sentada directamente enfrente, de repente cerró la boca con fuerza, el color drenándose rápidamente de sus mejillas, dejándola con un aspecto asustado en medio del festín a medio comer, mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Lo suficientemente espeso como para ahogarse, esperando que alguien explicara lo imposible. Si esta historia ya te atrapa el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal para más historias de drama familiar real y comparte en los comentarios qué le dirías a una hermana que te trata de esta manera. Los leo todos. Hace 3 años, todo en mi vida colapsó en una sola noche cuando recibí la llamada para la que nadie se prepara nunca. Mis padres murieron instantáneamente en un grave accidente automovilístico en la carretera mientras salían para una escapada de fin de semana que habían planeado durante meses. La noticia me golpeó como una ola de la que no podía escapar mientras estaba sentada sola en mi pequeño apartamento lejos de casa, llorando en silencio mientras intentaba procesar el vacío repentino. Yo tenía un trabajo estable en otra ciudad en ese momento, construyendo una vida bajo mis propios términos. Pero la empresa anunció despidos pocas semanas después del funeral, dejándome sin ingresos ni dirección durante el peor momento imaginable. Mi hermana mayor, Jessica, comenzó a llamar casi todos los días, con la voz quebrada por las lágrimas, instándome a mudarme de regreso a Pittsburgh para que pudiéramos apoyarnos mutuamente a través del duelo en lugar de enfrentarlo separadas. Ella insistió en que necesitábamos la cercanía familiar ahora más que nunca, prometiendo que nos ayudaría a sanar juntas después de perder a ambos padres tan inesperadamente. Jessica me dijo que ya había encontrado un apartamento adecuado en el área de Lawrenceville con un alquiler razonable, explicando que la ubicación ofrecía conveniencia y un nuevo comienzo sin costos abrumadores. Lo hizo sonar perfecto, describiendo cómo el espacio nos daría lugar para reconstruir nuestras vidas lado a lado mientras compartíamos los gastos de una manera práctica. Confié en ella completamente porque era la única familia que me quedaba, aceptando empacar rápidamente y conducir a través de los estados para unirme a ella sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué, Jessica me entregó los papeles del contrato de arrendamiento, diciendo que todo estaba listo para firmar y que así pudiera instalarme de inmediato, confiando enteramente en su juicio. Firmé sin examinar cada línea porque el agotamiento del luto y la mudanza nublaban mi enfoque, dejándome dependiente de su guía durante ese periodo vulnerable. Jessica se mudó conmigo, compartiendo el apartamento desde el principio. Sin embargo, ella nunca contribuyó a los pagos del alquiler, alegando dificultades financieras temporales por cambios recientes en su propia situación laboral. Me aseguró que la dificultad pasaría pronto, pidiendo paciencia mientras arreglaba las cosas, prometiendo cubrir su parte una vez que estuviera estable de nuevo. Acepté el arreglo, creyéndolo, enfocándome temporalmente en encontrar formas de cubrir el monto total yo misma para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Esas primeras conversaciones se sintieron de apoyo en ese momento, reforzando la idea de que estábamos navegando la pérdida como un equipo, incluso si la carga caía más pesada sobre mí inicialmente.
Mirando hacia atrás, veo lo rápido que me adapté a manejar los pagos sola, enviando dinero regularmente para mantener la estabilidad para ambas sin quejarme. Jessica expresaba gratitud, a menudo reforzando mi decisión de ayudar durante su supuesta mala racha, haciendo que el desequilibrio pareciera justificado en el momento. El patrón se estableció silenciosamente durante semanas que se convirtieron en meses donde yo sola aseguraba que el alquiler llegara a tiempo mientras ella se concentraba en la recuperación personal de nuestra tragedia compartida. Nunca presioné por detalles sobre sus finanzas, respetando la privacidad que ambas necesitábamos después de una pérdida tan profunda, permitiendo que la configuración continuara sin ser cuestionada. Esa elección, arraigada en la confianza y el dolor compartido, sentó las bases para todo lo que siguió sin que yo me diera cuenta de cuán desigual se había vuelto la realidad hasta mucho más tarde. Los primeros días de regreso en Pittsburgh pasaron en un horario implacable de trabajo que dejaba poco espacio para cualquier otra cosa mientras me esforzaba por reconstruir la estabilidad. Rápidamente aseguré un turno de noche sirviendo mesas en un restaurante local en el área de Lawrenceville, donde la afluencia de la cena me mantenía de pie durante horas atendiendo múltiples mesas sin un descanso real. Para llegar a fin de mes, me inscribí en trabajos de entrega de comida por la mañana a través de una aplicación, tomando pedidos desde el amanecer para cubrir los huecos antes de que comenzara el turno de la tarde nuevamente. Esa doble rutina se convirtió en mi realidad diaria, drenando mi energía constantemente. Pero seguí con ello, sabiendo que las facturas no esperarían el tiempo de recuperación. Cada mes, transfería los $1,200 completos del alquiler a la cuenta que Jessica designó, siempre a tiempo, incluso si eso significaba saltarme pequeños gastos que antes parecían normales. Los pagos se convirtieron en un hábito automático que realizaba sin dudar, creyendo que estaba haciendo mi parte para mantener nuestro hogar compartido seguro después de todo lo que habíamos perdido. Mientras tanto, Jessica frecuentemente compraba ropa nueva, ordenando paquetes que llegaban regularmente o saliendo a tiendas los fines de semana, regresando con bolsas que desempacaba casualmente en la sala de estar. También cenaba a menudo en lugares exclusivos con amigos, capturando fotos de comidas elaboradas antes de publicarlas en línea con leyendas sobre disfrutar la vida a pesar de los desafíos. Esas actualizaciones aparecían constantemente en mi feed, destacando experiencias muy alejadas de mi propia rutina de turnos constantes y comidas rápidas entre trabajos. Unas cuantas veces intenté mencionar al propietario real para obtener detalles más claros sobre el contrato, sintiendo que tenía sentido saber más sobre el acuerdo que compartíamos. Cada vez, Jessica respondía con algo como, «No te preocupes por eso ahora mismo. Todo está manejado», cambiando rápidamente para preguntar sobre mi día o mencionar planes con sus amigos, dejando el tema abandonado. Jessica a menudo decía cosas como, «Eres mucho más fuerte que yo, Ashley. Siempre manejas lo que se te presente», enmarcando mis esfuerzos como una fuerza natural que se adaptaba a la responsabilidad de cubrir el alquiler. Esos comentarios sonaban de apoyo en la superficie, animándome a ver la carga como prueba de mi resiliencia en lugar de cuestionar el desequilibrio que crecía entre nosotras. Gradualmente sentí que el agotamiento se asentaba más profundamente por trabajar largas horas todos los días con apenas suficiente sueño para recuperarme. Sin embargo, seguí empujando porque la independencia parecía el único camino a seguir después de nuestra tragedia familiar. El costo físico se mostró en fatiga persistente y dolores de cabeza ocasionales. Pero me dije a mí misma que soportarlo construía carácter, preparándome para lo que fuera que viniera. Evité pensar en cómo Jessica pasaba su tiempo libremente mientras yo corría de un trabajo al siguiente, convenciéndome de que la división era temporal hasta que ella encontrara un mejor equilibrio. Durante meses, el patrón se solidificó sin confrontación, ya que prioricé la supervivencia sobre la justicia, aceptando el peso sola para evitar conflictos en nuestro reducido círculo familiar. La tensión se acumuló silenciosamente, afectando mi estado de ánimo y niveles de energía más de lo que admitía, enfocándome en cambio en cumplir con los plazos de las facturas que apoyaban ambos estilos de vida bajo el mismo techo. Razoné que mis sacrificios mantenían la paz, dándole a Jessica espacio para recuperarse a su manera, mientras yo manejaba el lado práctico a través del puro esfuerzo. Esa mentalidad me ayudó a continuar día tras día, incluso cuando la duda parpadeaba ocasionalmente sobre si la configuración realmente reflejaba una asociación igualitaria o algo completamente diferente. A finales de noviembre, la abuela Evelyn envió un mensaje diciendo que vendría a Pittsburgh para Acción de Gracias, trayendo una rara oportunidad para reunirnos después de años de festividades más tranquilas. Jessica reaccionó de inmediato,
poniéndose notablemente inquieta mientras pasaba horas extras limpiando el apartamento, fregando áreas que ya parecían impecables y reorganizando los muebles varias veces durante los días previos a la visita. Explicó el esfuerzo como querer que todo se viera lo mejor posible para la abuela Evelyn, quien merecía vernos instaladas y cómodas a pesar de las dificultades que habíamos enfrentado desde que nuestros padres fallecieron. Jessica incluso compró mantelería nueva, sugiriendo que añadiría un buen toque a la comida, haciendo que la ocasión se sintiera más completa para todas nosotras. El día de Acción de Gracias, la abuela Evelyn llegó cargando una pequeña maleta, cruzando la puerta con un abrazo que duró más de lo habitual, como si se asegurara de que yo estaba resistiendo. Pasamos la mañana juntas en la cocina, preparando el banquete tradicional, pasando tazones de un lado a otro mientras charlábamos sobre recuerdos más ligeros de celebraciones pasadas que aliviaban el silencio habitual. La abuela Evelyn se movía por las habitaciones, comentando lo conveniente que se sentía la ubicación para moverse por la ciudad y cómo el espacio ofrecía suficiente lugar para sentirse como en casa sin un mantenimiento abrumador. La conversación fluyó fácilmente durante la comida con historias de su lado de la familia, llenando vacíos que de otro modo podrían haberse sentido pesados, manteniendo a todos involucrados a través de los platos. Hacia la última parte de la comida, la abuela Evelyn vio un recibo impreso de transferencia bancaria en la encimera de la cocina de mi pago de alquiler anterior, uno que había dejado fuera después de revisar los estados de cuenta a principios de la semana. Lo recogió en silencio, examinando los detalles de la transacción, incluyendo el monto y la cuenta a la que iba, sin interrumpir el flujo de la charla en la mesa. Su rostro cambió sutilmente mientras leía la información, pero dejó el papel, continuando su participación en la discusión como si nada inusual hubiera llamado su atención. Jessica mantuvo los temas más ligeros, preguntándole a la abuela Evelyn sobre su viaje y los acontecimientos recientes en casa, evitando cualquier cosa relacionada con los gastos diarios o la gestión del hogar. La tarde se extendió hasta la noche con café en la sala de estar, donde nos demoramos con el postre compartiendo más anécdotas que provocaron risas genuinas en medio del entorno familiar. La abuela Evelyn expresó su agradecimiento por la invitación, notando cuánto apreciaba el esfuerzo puesto en ser anfitrionas y la calidez que hizo que el día fuera significativo para ella. Jessica ayudó a limpiar la mesa rápidamente una vez que la abuela Evelyn se excusó temprano, mencionando fatiga por el viaje mientras evitaba miradas prolongadas que pudieran traicionar su nerviosismo. Sentí una gratitud silenciosa por la normalidad que proporcionó la visita, ofreciendo una breve pausa de la rutina que dominaba la mayor parte de mi tiempo últimamente. Las horas juntas me recordaron los pequeños lazos familiares que aún nos mantenían unidas, brindando consuelo en su simplicidad después de tanto cambio a lo largo de los años. La abuela Evelyn se instaló en la habitación de invitados para pasar la noche, dejándonos a Jessica y a mí terminar de ordenar en relativo silencio, cada una perdida en pensamientos separados sobre cómo se había desarrollado el día. Esa noche marcó un cambio que aún no podía nombrar, con el recibo ignorado persistiendo en el fondo, listo para alterar todo lo que habíamos aceptado como normal. Después de la cena, la abuela Evelyn me llevó al balcón para una charla privada. Nos alejamos de la sala de estar donde Jessica continuaba limpiando la mesa sin notar nuestra salida silenciosa. Ella cerró la puerta corrediza detrás de nosotras, tomando asiento en una de las sillas con una mirada que indicaba que algo importante necesitaba discutirse de inmediato. La abuela Evelyn no perdió tiempo preguntando directamente sobre el recibo de transferencia bancaria que había visto antes, queriendo detalles completos sobre cómo manejaba los pagos del alquiler mes tras mes. «Dime exactamente qué significa ese papel, Ashley», dijo en voz baja. «¿Quién recibe el dinero y cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?» Hice una pausa breve, sorprendida por la intensidad en su tono, pero luego compartí todo, describiendo abiertamente la rutina que seguí religiosamente durante los últimos 3 años. Expliqué que transfería el monto total a la cuenta designada por Jessica todos los meses sin falta ni sospecha, creyendo que era mi responsabilidad cubrir el costo de nuestro espacio vital compartido. Lo he hecho desde que me mudé, admití, pensando que mantenía las cosas justas entre nosotras después de todos los cambios en nuestra familia. La abuela Evelyn escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras yo exponía el patrón que había definido mis esfuerzos financieros sin que yo me diera cuenta de las implicaciones más profundas en juego. Una vez que terminé de hablar, ella buscó en su bolso, recuperando una carpeta que contenía copias de documentos que había guardado cuidadosamente a lo largo de los años. Los colocó en la pequeña mesa entre nosotras, revelando los papeles del fideicomiso que mis padres establecieron mucho antes de su accidente, designando específicamente este apartamento como parte de mi herencia personal.
Esta propiedad siempre ha sido destinada para ti, declaró la abuela Evelyn claramente. Tus padres lo configuraron para asegurar tu futuro sin importar lo que pasara. Las palabras cayeron pesadamente mientras ella destacaba cómo Jessica había ocultado toda la documentación relacionada, asumiendo el control del activo completamente por su cuenta sin revelarme nunca los hechos. La abuela Evelyn señaló que tal secreto le permitía a Jessica ocupar y usar el lugar libremente mientras yo lo financiaba sin saberlo a través de pagos constantes durante un periodo prolongado. Ella te ocultó esto a propósito, agregó la abuela Evelyn en voz baja. Así no es como la familia debería tratarse. La confusión se mezcló con una creciente incredulidad dentro de mí a medida que la realidad se hundía, desafiando todo lo que había aceptado sobre nuestro acuerdo desde que llegué a Pittsburgh. La abuela Evelyn observó mi reacción de cerca, ofreciendo una tranquilidad constante de que el hecho de que la verdad saliera a la luz ahora abría la puerta para corregir la situación adecuadamente. Aconsejó mantener la calma total por el momento, enfatizando que los estallidos emocionales solo complicarían las cosas cuando pasos claros podrían resolverlo de manera efectiva. Arreglaremos esto legal y justamente, prometió con firmeza. Ya no necesitas llevar esta carga sola. Su compromiso proporcionó un ancla en medio del shock, ayudándome a respirar a través de la ola inicial de traición que amenazaba con abrumar todo lo demás. La abuela Evelyn volvió a guardar los documentos en la carpeta, sugiriendo que entráramos pronto para mantener las apariencias, mientras yo absorbía la información en privado. El intercambio cambió mi perspectiva profundamente, revelando capas de engaño que nunca había sospechado. A pesar de años de dedicación silenciosa de mi parte, acepté su enfoque, confiando en su juicio para guiar los siguientes movimientos sin apresurarme a una confrontación que pudiera escalar innecesariamente. La abuela Evelyn se levantó primero, ofreciendo un apretón de apoyo en mi hombro antes de deslizar la puerta abierta de nuevo, lista para reunirse con la velada como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esa conversación privada marcó el punto de inflexión donde terminó la ignorancia y comenzó a construirse la determinación para reclamar lo que era legítimamente mío todo el tiempo. Esa noche, la atmósfera en el apartamento se volvió pesada y sofocante más que nunca cuando la abuela Evelyn y yo volvimos a entrar desde el balcón con el peso de nuestra conversación aún colgando entre nosotras. Jessica claramente había escuchado partes de lo que discutimos porque apareció de repente en la entrada de la sala de estar mirándonos directamente con una expresión que mezclaba actitud defensiva y sorpresa a la vez. Cruzó los brazos con fuerza, dando unos pasos más cerca antes de lanzarse a una explicación que se sentía ensayada pero tensa bajo la presión del momento. Solo estaba manejando las cosas por ti, Ashley, dijo Jessica rápidamente. No estabas lista para manejar algo tan grande justo después de todo lo de nuestros padres. Las palabras salieron como justificación, intentando enmarcar sus acciones como protectoras en lugar de egoístas. En el tenso silencio que siguió a su entrada, la abuela Evelyn se volvió hacia ella sin dudarlo, con voz firme mientras exigía claridad sobre por qué información tan importante se mantuvo oculta durante años en lugar de compartirse abiertamente. La confrontación directa estalló inmediatamente entre las tres, con voces elevándose gradualmente a medida que surgían emociones que habían permanecido enterradas hasta este punto. Jessica admitió haber guardado el secreto directamente, pero siguió cambiando la culpa, insistiendo: nunca hiciste preguntas específicas sobre la propiedad o los papeles durante todo el tiempo que vivimos juntas. Si hubieras investigado tú misma, argumentó Jessica, levantando el tono, lo habrías sabido antes en lugar de asumir que estaba ocultando algo a propósito. Esas acusaciones dolieron profundamente, alimentando el intercambio mientras la abuela Evelyn interrumpía bruscamente condenando la explotación de la confianza familiar que permitía que una hermana se beneficiara mientras la otra luchaba innecesariamente. Esto no es gestión, Jessica, declaró la abuela Evelyn con severidad. Es aprovecharse de alguien que confió en ti completamente durante su momento más difícil. Sus palabras llevaban autoridad, cortando a través de las excusas y destacando la traición que no había sido cuestionada por demasiado tiempo. Sentí que la acumulación dentro de mí finalmente se rompía mientras la ira se mezclaba con años de agotamiento empujándome a hablar por primera vez con toda mi fuerza, exponiendo cada agravio acumulado en silencio. Todos esos meses trabajando turnos interminables solo para pagar por un lugar que era mío, dije, con la voz temblorosa pero firme, mientras tú vivías cómodamente sin mover un dedo, sabiendo la verdad todo el tiempo. La admisión de injusticia brotó, revelando cómo el esfuerzo constante me desgastó emocionalmente tanto como físicamente, dejándome sentir invisible en mi propio hogar. Jessica intentó defenderse de nuevo, alegando buenas intenciones,
pero las respuestas solo resaltaron la brecha entre su comodidad y mis sacrificios, haciendo que el desequilibrio fuera imposible de ignorar más. La abuela Evelyn apoyó mis palabras, reforzando que la lealtad familiar requería honestidad, no ocultamiento, especialmente cuando impactaba la seguridad de alguien tan profundamente. La discusión se intensificó brevemente con puntos planteados por cada lado. Sin embargo, la verdad central permaneció innegable, cambiando el poder en la habitación hacia la resolución en lugar de continuar con el engaño. Expresé el profundo dolor al darme cuenta de que mis esfuerzos financiaron un estilo de vida construido sobre información retenida que podría haber cambiado todo mucho antes. Las defensas de Jessica se debilitaron bajo la presión combinada, eventualmente quedándose más callada a medida que la realidad se asentaba sin que fuera posible negarlo más. La confrontación nos agotó a todas, dejando sentimientos crudos expuestos, pero también despejando el espacio para lo que tenía que suceder a continuación sin evasión. La abuela Evelyn concluyó el intercambio declarando firmemente que las excusas ya no importaban, con acciones requeridas para corregir el mal hecho durante años. Esa intensa discusión despojó de pretensiones revelando dinámicas que había pasado por alto en mi deseo de mantener la paz después de la pérdida. La noche terminó con una tensión no resuelta persistente. Sin embargo, el camino a seguir se sentía más claro que antes, a pesar del dolor que trajo a la superficie. Las siguientes 2 semanas pasaron con numerosas llamadas y trámites legales mientras la abuela Evelyn se hacía cargo de arreglar las cosas sin demora. Ella contactó inmediatamente al abogado de la familia que originalmente había redactado el fideicomiso mientras mis padres aún vivían, asegurando que alguien familiarizado con los detalles manejara el caso de manera eficiente. El abogado revisó los documentos que la abuela Evelyn proporcionó, confirmando cada aspecto de la intención original y moviéndose rápidamente para restaurar la propiedad total del apartamento directamente a mi nombre. Las actualizaciones llegaban regularmente a través de correos electrónicos y discusiones telefónicas describiendo los pasos tomados para revertir cualquier cambio no autorizado realizado a lo largo de los años. Jessica recibió un aviso formal del abogado describiendo el requisito de desalojar las instalaciones dentro de los 30 días, completo con referencias a las disposiciones verificadas del fideicomiso que no dejaban lugar a disputas. El documento llegó certificado, forzando el reconocimiento de la situación y desencadenando consecuencias inmediatas para su arreglo de vivienda. Jessica tuvo que vender varios artículos personales que acumuló, incluyendo muebles y aparatos electrónicos, para abordar la deuda de la tarjeta de crédito acumulada por años de gastos sin contribuciones de ingresos equivalentes. Esas ventas ocurrieron rápidamente a través de listados en línea y compradores locales reduciendo sus posesiones significativamente a medida que se acercaba la fecha límite sin posibilidad de extensión. Eventualmente se mudó a un pequeño estudio en un suburbio fuera de Pittsburgh, aceptando un espacio más reducido y una gestión de servicios públicos más alta para ajustarse a su presupuesto ajustado. Jessica también tomó turnos adicionales por la noche en un trabajo minorista para cubrir los gastos continuos ahora que la configuración anterior ya no apoyaba sus elecciones de estilo de vida. El cambio marcó un fuerte contraste con la comodidad que mantuvo mientras yo manejaba los pagos sola, destacando el impacto en el mundo real de las decisiones tomadas en secreto. Recibí el nuevo juego de llaves directamente del abogado durante una breve reunión donde se completaron las transferencias finales, sellando oficialmente la transición de propiedad. Sostener esas llaves se sintió como reclamar el control después de una incertidumbre prolongada, proporcionando una prueba tangible de que el lugar realmente me pertenecía sin condiciones adjuntas. Cambié todas las cerraduras yo misma el mismo día, contratando un servicio local para instalar herrajes nuevos, asegurando una seguridad completa en el futuro, independientemente del acceso pasado. El proceso trajo una sensación de cierre mezclada con alivio, sabiendo que nadie podría entrar sin mi permiso a partir de ese momento. La abuela Evelyn se comunicó frecuentemente durante esas semanas, ofreciendo orientación sobre detalles menores como actualizar las cuentas de servicios públicos y registrar la escritura correctamente bajo mi nombre solamente. Su participación mantuvo el impulso constante, evitando retrasos que podrían haber prolongado la incomodidad para todos los involucrados. La partida de Jessica ocurrió silenciosamente en la fecha especificada con una interacción mínima, dejando atrás un espacio listo para que yo lo ocupara completamente bajo mis propios términos. El apartamento quedó vacío de sus pertenencias, permitiendo nuevas posibilidades mientras consideraba pequeños cambios para hacer que reflejara mis preferencias en lugar de compromisos compartidos. Recibir el control total levantó un peso que llevé sin saberlo durante años, reemplazando el agotamiento con un optimismo cauteloso sobre la vida independiente por delante.
La resolución legal reforzó los límites que necesitaban establecerse hace mucho tiempo, protegiendo lo que mis padres pretendían para mi estabilidad desde el principio. La abuela Evelyn expresó satisfacción con el resultado, señalando cómo la justicia prevaleció a través de los canales adecuados sin drama innecesario más allá de la revelación inicial. Aprecié su papel en impulsar el proceso, convirtiendo el shock en pasos accionables que restauraron la justicia de manera efectiva. El cambio finalizó un capítulo definido por el desequilibrio, abriendo espacio para el crecimiento personal sin obstáculos por obligaciones ocultas o confianza fuera de lugar. Esas semanas transformaron la incertidumbre en certeza, solidificando mi posición y permitiendo el enfoque en planes futuros sin dudas persistentes sobre los cimientos debajo de mí. Meses después, realmente había tomado el control total sobre mi propio espacio vital, disfrutando de la libertad que venía con las decisiones tomadas únicamente para mi comodidad y paz. Bloqueé el número de teléfono de Jessica junto con todas sus cuentas de redes sociales y cualquier otra forma en que pudiera comunicarse, eligiendo eliminar canales que pudieran traer de vuelta una tensión innecesaria. Ningún mensaje o llamada vino de su lado desde el día en que se mudó, dejando un silencio completo que se sintió protector en lugar de vacío con el tiempo. Comencé a reorganizar el apartamento para que coincidiera con mi gusto personal, agregando pequeños toques como nueva iluminación y plantas que hacían que las habitaciones se sintieran más cálidas y acogedoras que antes. Los cambios trajeron una sensación más profunda de confort, permitiéndome relajarme completamente en un lugar que finalmente reflejaba mi vida en lugar de compromisos compartidos del pasado. Los fines de semana a menudo implicaban conducir para visitar a la abuela Evelyn, pasando horas hablando de todo, desde actualizaciones diarias hasta reflexiones más profundas sobre dinámicas familiares que ambas valorábamos. Esos viajes fortalecieron nuestro vínculo, proporcionando un apoyo constante mientras ella compartía la sabiduría obtenida de sus propias experiencias mientras escuchaba pacientemente mis pensamientos sobre seguir adelante. Mi mejor amiga Samantha comenzó a pasar con más frecuencia, trayendo comida para llevar o simplemente sentándose juntas mientras yo me abría sobre los cambios en mi perspectiva y emociones. Ella ofreció aliento sin juzgar, siempre lista para recordarme las fortalezas que a veces pasaba por alto durante los momentos más difíciles, ayudando a reconstruir la confianza paso a paso. La presencia de Samantha se convirtió en una fuente confiable de positividad, reforzando que las relaciones saludables prosperan en el respeto mutuo y la honestidad en lugar de la obligación. Conseguí un nuevo trabajo con mejores horas y paga, permitiéndome trabajar solo un turno en lugar de hacer malabarismos con dos, lo que liberó energía para pasatiempos y descanso que había extrañado durante años. La estabilidad mejoró mi bienestar general, reduciendo el estrés que una vez dominó cada día y abriendo espacio para planes enfocados en el crecimiento personal. Mirando hacia atrás, la experiencia me enseñó la importancia vital de establecer límites firmes, incluso con la familia, reconociendo que la autoestima nunca depende de la aprobación o los sacrificios de los demás. Destacó cuán crucial es verificar los documentos legales y los asuntos financieros personalmente para prevenir la explotación a largo plazo mientras se protegen los activos destinados a la seguridad individual. El verdadero empoderamiento proviene de valorar tu propia voz y necesidades sin culpa. Entendiendo que cortar lazos tóxicos a veces preserva la salud mental y las oportunidades futuras mucho mejor de lo que la armonía forzada jamás podría.